Hermanos, no se me sienten todavía, sentía ya semanas atrás que hay una palabra de inspiración que es muy hermosa, que es muy edificante para nuestras vidas, trae fe, trae esperanza. Ya la había leído antes, la vuelvo a leer, es una inspiración para este tiempo en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Creo que no está en pantalla, pero dice: el gran amor del Señor nunca se acaba. ¿Quién cree esto? Vieron que a veces hacemos cosas que nos damos cuenta que por ahí Dios no está tan de acuerdo con lo que hicimos. Y aún así, el amor de Dios no se aparta de nosotros. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad, muy grande. A tal punto que nunca Él actúa infielmente. Por el contrario, su fidelidad es muy grande. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Estaba ahí, no? Sí, qué bueno, qué bueno. Palabra del Señor, de su fidelidad, de su amor para con nosotros. Hermanos, hoy quiero hablarle acerca de los planes para nuestro futuro. Los planes que Dios nos plantea, nos presenta a través de su palabra. Vamos a leer para eso Jeremías 29:10. Son unos versículos que seguramente lo han leído más de una vez, aquellos que están familiarizados con la palabra de Dios. Esta es una carta. Vieron que en el Nuevo Testamento tenemos varias cartas que los discípulos, los apóstoles escribieron, pero también hay cartas muchas en el Antiguo Testamento. Y esta es una carta que Dios le pide a Jeremías, ese profeta fiel a Dios del Antiguo Testamento, que escribiera lo que Dios le fue dictando. Y Jeremías 29:10 dice lo siguiente: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Amén a su palabra. Pueden tomar asiento. Aquí el Señor anticipa al pueblo de Dios lo que iba a hacer. Le está diciendo lo que en el futuro iba a suceder. ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios en el momento de esta carta? Por la infidelidad del pueblo de Dios, por su idolatría, Dios envía a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, lo envía a Babilonia, a un país extraño, lejano, con diferentes culturas, con diferente idioma, con diferente religión. ¿Por qué? Por la infidelidad del pueblo de Dios, y es Dios quien lo envía. Y el canal que Dios utiliza para deportar a su pueblo fue a Nabucodonosor, que era en ese momento el rey de Babilonia. Y muchos del pueblo de Dios fueron trasladados, como les decía, a este lugar desconocido para ellos,
pero que era un lugar donde el Señor no los iba a abandonar, el Señor va a estar con ellos. Fíjense lo que le dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré. O sea, que después que el pueblo de Dios esté en el exilio 70 años, ahí Dios los iba a visitar y ahí Dios iba a actuar en favor de ellos. Es un anuncio anticipado de lo que Dios le iba a hacer. Y saben que cuando Dios nos adelanta lo que Él va a hacer, esto nos trae mucha tranquilidad, nos trae paz. Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros, que va a ser fiel en favor de nosotros. Él nos promete que vamos a estar con nuestro Dios cuando Jesucristo venga. ¿Sabemos lo que va a hacer Dios o no? Lo sabemos. ¿Sabe que cuando venía hablando con mi señora en el auto me comentó algo que me inspiró, que es interesante poderlo aplicar ahora a este anticipo que Dios tiene acerca de lo que Él iba a hacer? Estábamos hablando acerca de nuestra nietita, de Amparo, y su mamá nos estaba contando de que cuando la nena no veía a su mamá, porque no sé, la había dejado en el colegio, porque la había dejado con los abuelos, con algún tío, una cosa así, ella preguntaba: ¿dónde está mi mamá? Con alguna frecuencia. ¿Y dónde está tu mamá? Y bueno, si eran los abuelos, explicamos: mamá está trabajando, o fue de compra, o así y demás. Entonces, en el colegio, la maestra junto con la psicóloga, bueno, que hablan acerca de la conducta de los niños y demás, le dicen a mi hija, la mamá de Amparo, le dice que le anuncie lo que ella iba a hacer al dejar a la nena con otra persona, ya sea los abuelos, ya sea en la escuela, con los tíos, donde sea. En la escuela bíblica, porque la nena va a su escuela bíblica también, en la iglesia donde ellos se reúnen, y le piden que le anuncie con claridad lo que la mamá va a hacer. Bueno, ahora mamá te deja acá porque voy a trabajar y después te vengo a buscar. Ahora quédate con los abuelitos, que ellos te van a cuidar, y yo después de ir de compras vengo y te vengo a buscar y nos vamos a casa. ¿Qué trae esto en esa criatura? Tranquilidad, trae seguridad. Ella sabe que por un tiempo no va a estar con su mamá, pero que ella va a venir a buscarla, y esto les trae tranquilidad y seguridad. Esto es lo que Dios precisamente está haciendo con su pueblo en este momento, de decirles: ustedes van a pasar un tiempo de destierro, y saben que es muy feo y muy difícil muchas veces vivir en un lugar que no es el propio de uno, donde uno nació. Esto le traía cierta tranquilidad y cierta seguridad al pueblo de Dios. Y por eso Él hace este anuncio, que lo vamos a aprovechar para que nosotros podamos crecer y tener la tranquilidad de que nuestro Dios va a estar de nuestro lado. Y el versículo central es el 11, porque dice: porque yo sé muy bien, dice Dios, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad. O sea que son situaciones que vamos a vivir, planes que Dios tiene para nosotros que nos van a hacer bien y nos van a bendecir, y que no va a ser de dramático, ni de calamidad, ni de sufrimiento, y esto a fin de darles un futuro y una esperanza. Seguramente más de uno tiene este versículo por ahí pegado en la heladera, o lo tienen, no sé, pegadito en el auto, o marcado seguro en la Biblia, porque es un versículo que nos trae mucha inspiración, nos trae mucha esperanza, saber de que hay planes de Dios que nos van a hacer mucho bien a nuestras vidas.
Por eso Dios lo anunció a su pueblo y hoy nos lo dice a nosotros, nos lo recuerda a aquellos que habían escuchado antes. Y el punto de partida está en el contexto. ¿Vieron? Cuando uno lee un versículo o una serie de versículos, tenemos que ver el contexto en el cual ese versículo se encuentra. Bueno, acá ya algunas cosas les adelanté. Si leemos los versículos anteriores, ahí Dios le dice nuevamente que ellos iban a estar en cautiverio 70 años. Después de eso, Dios los iba a visitar. Así que Dios les dice, construyan casas donde vivir, cásense, tengan hijos, tengan nietos, cultiven una huerta para poder alimentarse. O sea, hagan una vida tranquila, común, pero fructífera, porque llegado el tiempo que el Señor ha marcado, va a venir por ustedes. Y esto es lo que el Señor le está anunciando a ellos. Así que otra cosa que le dice Dios también es: no escuchen esos profetas que yo no he mandado a que les profeticen a ustedes, porque son profetas falsos, porque les están diciendo que este tiempo de cautiverio será breve. No será breve, va a ser 70 años de cautiverio los que ustedes van a tener que sufrir, porque Dios así lo determinó. Así que ahí seguramente nacieron nuevos bebés, habrán habido gente grande que habrá muerto, en fin, llevaron una vida normal en el lugar donde ellos estaban. Y Jeremías fue un profeta que sirvió a Dios antes de que el pueblo de Dios vaya a Babilonia, y también durante el tiempo que el pueblo de Dios estuvo en Babilonia, Dios lo utilizó para anunciarle proféticamente lo que iba a estar pasando. En el capítulo 29 se registra una carta profética, como les decía, y lo que Dios quería anunciar, y qué importante es esto, es que Él iba a estar actuando en favor de su pueblo y que dejen que Dios haga las cosas como Él lo ha determinado, que así será y así va a ser para el bien de todos y cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes y tiene Dios para la iglesia. Nuestro hermano estaba preguntando qué planes habrán, no sé, Eduardo, ¿dónde estás ahora? Y una cosa que sí sabemos, que los planes de Dios son para nuestro bien y para el bien de nuestra iglesia. ¿Amén? Y qué importante es trazarnos un plan personal, un plan como iglesia. Estamos trabajando con mi esposa sobre esto para llevar adelante durante el año 2023, que no vivamos el año por venir, bueno, como que se presentan las cosas, haremos y trataremos y solucionaremos lo que vaya surgiendo. No, planifiquemos nuestro año 2023. Hagamos planes acerca de nuestro trabajo, acerca de nuestro estudio para los que están estudiando. Hagamos planes como familia, tracemos objetivos en cuanto a lo personal, a nuestra salud. Pero qué importante es trazarnos estos planes también para nuestra salud espiritual, en cuanto a crecer en nuestra relación con Dios y también en cuanto al servicio a nuestro Dios. Tenemos que planificar. Las cosas no tenemos que dejar que pasen porque sí, sino que tenemos que planificarlas. ¿Y de dónde van a venir estos planes? ¿De dónde lo vamos a sacar? Deben de venir de nuestro Dios. Él dice que tiene planes de bien y no de calamidad para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos sentamos para hacer esos planes, debemos generarnos no de lo que a nosotros nos parece, sino que los debemos desarrollar y trabajar guiados por el Espíritu Santo, orando a nuestro Dios y programar esos planes que Dios tiene y planificó para mi vida, que son los mejores planes que yo puedo llevar adelante. Y de esto les quiero hablar, porque tenemos que sentarnos en algún momento, si no lo hicieron ya,
y ir definiendo cosas que Dios nos vaya mostrando. Importantísimo, importantísimo esto. Dios promete cumplir sus planes y hacer el bien a su pueblo, y no debemos dudar de los planes que Dios nos muestre van a ser para nuestro bien. No debemos dudar de eso. ¿Me explico? Porque a veces tenemos que transitar momentos difíciles y pensamos, bueno, ¿qué pasó de lo bueno que Dios iba a hacer conmigo? Bueno, de eso difícil Dios va a sacar algo bueno y va a estar formando nuestro carácter y nos va a estar ayudando para crecer en nuestra relación con Él. Un punto importante de partida que quiero comentarles y quiero aclararles. ¿Qué actitud tengo yo con respecto a la palabra de Dios? ¿Qué actitud tengo? ¿Cómo veo yo lo que Dios escribe en su palabra? ¿Cómo lo entiendo? Y yo le quiero dar acá unas pautas, 7 pautas, acerca de cómo una persona que tiene fe entiende la palabra de Dios y cómo se enfoca en el momento en que está leyendo lo que Dios escribió. Miren, punto 1, una persona que tiene fe se apoya en la palabra de Dios y comprende que el Señor es fiel a su palabra. O sea, lo que Él escribió y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Punto 2. El hombre de fe y la mujer de fe sabe y acepta que Dios honra su palabra por encima de todo. Y siente en su corazón que Dios se ha comprometido a cumplirla. Es ese compromiso que nosotros tenemos de que creemos en nuestro corazón que lo que está escrito, lo que Dios nos dice, se cumple. O sea, que los planes de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia, yo sé y tengo el compromiso claro en mi mente y en mi corazón que esos planes Él los cumplirá y van a ser para mi bien y para el bien de la iglesia. Punto 3. Ese hermano y esa hermana que tiene fe se mantiene confiado y confiada en las promesas de Dios y toma en cuenta sus advertencias con seriedad. No lo toma livianamente. Cuando Dios me está advirtiendo a través de su palabra algo que tengo que cambiar, alguna situación sobre la cual debo reflexionar para seguir adelante en comunión con Dios, no la puedo tomar superficialmente, la tengo que tener en cuenta con mucha seriedad y aplicarla a mi vida. Punto 4. Cree que la palabra de Dios domina soberana sobre todas las naciones y la historia. Esto lo encontramos en Jeremías 1, 9 y 10, que no lo leímos, pero ahí está si lo quieren leer. Dios es el Señor de la historia y la dirige hacia el cumplimiento de sus propósitos registrados en la Biblia. Esto es grosso. Esto es grosso porque hay cosas que no son difíciles explicarlas y razonarlas. Pero a través de Jeremías y Esdras y en otros lugares de la palabra de Dios domina de forma soberana sobre todas las naciones y la historia. Estas guerras que se están sucediendo, que no es únicamente la que está sufriendo Rusia y Ucrania, están bajo el dominio soberano de la palabra de Dios. Y uno dice, pero esto es incomprensible, porque no nos gusta la guerra, no queremos que la gente se pelee. Pero la realidad es que toda esta historia se dirige hacia el cumplimiento de sus propósitos registrados en la Biblia, que tal vez no entendemos muchas veces, pero hay un propósito detrás de cada cosa y Dios así lo hará para cumplir su propósito eterno. Punto 5.
Debemos descansar en la confianza que Dios siempre cumple su palabra. Me guste o no, sea difícil o fácil, Dios va a cumplir lo que ha prometido en su palabra. Así va a ser. Punto 6. No te olvides que no podés mejorar la Biblia. Parece algo que, pastor, sí, ¿quién va a querer mejorar la Biblia? Hay quienes le quitan cosas. Hay quienes que no creen en ciertas cosas que la palabra dice, ya la modificaste. Porque no estás creyendo lo que estás leyendo. O creemos lo que nos conviene. No hay manera de mejorar la Biblia. Lo que está escrito es sí y amén, y es la verdad que todo el mundo necesita para tener una vida digna delante del Señor. Y el punto 7, recordad que Dios busca el bien para su pueblo a fin de darle esperanza, a fin de darle una buena vida. Dios en todo momento busca tu bien y el mío. ¿Será así? Que Dios busca siempre el bien de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la naturaleza de todo esto que hemos leído y del versículo de que Dios tiene planes de bien y no de mal o de calamidad? La respuesta viene en los versículos siguientes, porque fíjense que en el versículo 12 dice, de Jeremías 29, 12 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Otra vez Dios anunciando lo que va a hacer para traernos tranquilidad, seguridad y que hagamos lo que Él nos manda. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Invocar no es decir, uy, Dios mío, qué metida de pata hice. O tener una oración sencilla o tener una oración que me levante el ánimo, ¿no? ¿Vieron cuando uno mete la pata y dice, Dios mío, lo que hice? O Señor, ayúdame. No, esto es darme ánimo. No es invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios es cuando nos contactamos con ese Dios viviente y poderoso, resucitado, que mora a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, experimentamos su presencia y Él nos satisface, cubriendo nuestras necesidades. Es clamar a Dios desde lo más íntimo del corazón. No es una oración superficial, es una oración plena de fe y de la presencia de Dios, que Él nos está escuchando en esa invocación que estamos haciendo. Romanos 10:13 dice y nos asegura, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y yo le doy gracias a Dios porque un día dice, Señor y Padre mío, yo sé que soy un hombre pecador, sé que solo no quiero ni puedo seguir adelante, invoco tu nombre, Dios mío, perdóname por mis pecados. Y en ese momento fui salvo y fui transformado. Invocar el nombre de Dios. Y después dice la palabra de Dios, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí Dios va a poder cumplir sus planes en nosotros. A través de la Biblia encontramos numerosas referencias de búsqueda de Dios por su pueblo. Hay mucho ahí, podemos leer en el Antiguo y Nuevo Testamento y hay un montón de ejemplos. Pero acá lo que Dios está diciendo implica, es una búsqueda de Dios que es un nivel superior, no es una búsqueda de todos los días, una búsqueda, por decirlo de alguna manera, de una oración ordinaria, sino que habla de algo más. Porque fíjense que la palabra buscar a Dios va acompañada junto con la frase de todo corazón.
No es una búsqueda superficial, no es una búsqueda casual, no es una búsqueda porque sí, sino que es una búsqueda intencional, dirigida con un propósito. Entonces acá se combina la palabra buscar con la frase de todo corazón y sugiere de una búsqueda de un fervor vehemente que indica una persecución de un objetivo específico y deseado. Esto implica intensidad, implica diligencia en ese proceso de búsqueda de ese hombre y de esa mujer que quiere tener contacto con Dios y quiere descubrir los planes de Dios que tiene para su vida. Es muy distinto a buscar o leer la palabra de Dios porque la tengo que leer, sino que hay una búsqueda verdadera del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me movilizó de una manera extraordinaria, con mucha bendición para mi vida en esos momentos en que tenía que tomar alguna decisión, tenía que encarar algo, enfrentar algo, y me ayudó muchísimo. Lo leo y ahí se van a dar cuenta, en Esdras 8:21, otro profeta de la época cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia, Esdras 8:21, y dice: luego, estando cerca del río Abá, este es Esdras, con un grupo de judíos que estaban en Babilonia y tenían que viajar a Jerusalén para edificar el templo de Dios. Entonces ellos tenían que viajar de Babilonia a Jerusalén. Era un viaje largo y peligroso por los lugares donde tenían que pasar. Entonces Esdras escribe lo que sucedió en ese momento, en Esdras 8:21. Luego, estando cerca del río Abá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios. Buscar de corazón. Proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios. Y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. O sea que lo que Dios estaba buscando era ayuda y protección en el camino peligroso que tenían que hacer de un lugar a otro, para que Dios proteja a sus hijos, proteja a las personas mayores, pero también proteja las posesiones que ellos iban llevando. Y fíjense lo interesante que él escribe en el versículo 22. En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en Él. Pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Qué interesante que es esto. Porque él dice, sintió vergüenza. Yo le dije al rey que la mano de Dios iba a estar y proteger a todos los que confían en Él. Entonces, claro, Esdras empezó: si yo le pido un pelotón de caballería es porque me estoy sintiendo inseguro de que me protegerá Dios o no me protegerá Dios. Y ahí surge la pregunta: ¿qué hago? ¿Hago lo que tengo que emprender algo en la vida? ¿Tengo que hacer un plan de trabajo, lo que sea? ¿Qué hago? ¿Confío plenamente en Dios o busco opinión de otra persona? ¿O busco ayuda
en un amigo que sé que él es idóneo en tal o cual cosa. ¿Qué hago? Este es un hombre de fe, porque él sabía que iba a defraudar a Dios si buscaba ese pelotón de caballería para que los proteja de los enemigos que iban a cruzar en el camino. Y el rey iba a pensar, y bueno, ¿dónde está ese Dios que protege? ¿Qué me decís? Y tuvo fe en Dios. Y esto me trajo mucho alivio en mi corazón en decir, no, acá la primera decisión que yo tengo que tomar está en Dios. Él va a ser el que me va a proteger. Ustedes saben, en una época les conté, perdón si ya me escucharon, algunos que me escucharon decir esto, pero fue algo que impactó nuestras vidas en un momento que en un año nos habían robado cuatro veces, nos tenían locos. El cuarto que vino a robar no robó nada porque no había nada, nos habían sacado todo. Habrá dicho, qué miseria este tipo, no tiene nada. Y ahí empezamos a lucubrar que poner una alarma, que poner un paraganado, que subir el muro de la casa, qué sé yo. Y hermanos nos decían eso, no. Dios nos habló y nos dijo, ¿yo para qué estoy acá? Nos mostró ahí con Primera de Crónicas, capítulo 20, y dijimos, esta casa la va a proteger Dios. Él la tiene que proteger. Y empezamos a orar y pedimos al Señor que Él levante un muro, un cerco de fuego alrededor de nuestra casa, que ponga ángeles guardianes alrededor de la casa. Clamábamos a Dios para que Él la cubriera, la guarde. Podríamos haber acudido a otras cosas, como el caso de Esdras, podría haber acudido a este pelotón, pero no. Dijimos, este es un tema que la mano de Dios tiene que protegernos, y así lo hizo con mucha fidelidad. El salmista David expresa algo parecido. Él tenía que ir a la guerra y tenía que y como toda guerra son encuentros donde hay muerte, donde hay sufrimiento, donde hay dudas, donde hay temor, y uno no sabe a qué acudir, dónde sacar ayuda. Y David escribe en el Salmo 27, es un salmo que él escribe previo a una batalla que tenía que enfrentar, y dice esto: estos confían en sus carros de guerra, refiriéndose a sus enemigos. Estos confían en carros de guerra, y aquellos confían en sus corceles, o sea, los caballos. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. En Él confiamos. Podemos tener un montón de recursos a nuestro alcance, pero no hay mejor recurso que la intervención divina en nuestras vidas. Hermanos, Dios se acuerda de nosotros en todo tiempo. Y fijen cómo Dios apacigua, digamos así, el ánimo de los que estaban exiliados. Le dice, yo me dejaré encontrar, afirma el Señor. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Y los haré volver del cautiverio, porque ellos los que más anhelaban y querían era vivir en la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado en Jerusalén, en Judá. Yo los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Ven que acá Dios está diciendo, yo los deporté. Tuvo Nabucodonosor, hubo guerra, lo que quieran. Yo los mandé a Babilonia, dice el Señor.
porque tenían que aprender a respetar a Dios. Fue una prueba la que ellos sufrieron. Y Dios contestará las oraciones de su pueblo. Cuando busques a Dios, te aseguro que lo encontrarás. Si te alejaste de Dios, no fue porque Él se alejó, fue que vos te alejaste de Él, que es distinto. Porque Él acá promete que ese hombre, esa mujer de fe que lo busca a Dios, Dios se va a mostrar, te vas a encontrar con Él porque se va a dejar encontrar, no se va a esconder, no te va a hacer sufrir. Lo que más quiere Dios es estar en presencia nuestra, estar con nosotros. Eso es lo que Él más quiere. Dios todavía nos habla hoy, gracias, a través de la promesa que le hizo al pueblo judío en el exilio, porque podemos pensar, bueno, pero pastor, esto que estamos leyendo es muy, muy propio de lo que el pueblo de Dios estaba viviendo, porque estaban viviendo en el exilio. Nosotros aparentemente no vivimos en exilio, no estamos sufriendo lo que ellos sufrían, estamos cómodos en nuestro lugar, no sé, en fin, lo que uno podrá, pero ¿significa esto y lo podemos aplicar a nosotros? Seguro que sí. Porque todo lo que tenemos en la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, está para ayudarnos a nosotros a conocer los planes de Dios, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, y el plan de Dios, de esos planes de bien para este pueblo, los tiene Dios también para con nosotros. ¿Y cómo es esto de que ellos iban, Dios les promete que iban a ir del cautiverio a Jerusalén, de la dispersión en que vivían a un lugar específico donde Dios lo quería? ¿Vamos a vivir eso nosotros? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos llevará a un cielo nuevo y a una tierra nueva que Él nos prometió. ¡Wow! Les leo en Apocalipsis 21, versículo 1, pueden leer también el capítulo 22, yo voy a leer parte del 21, donde dice, acá Juan está describiendo lo que está viendo, lo que Dios le está revelando en ese momento, una revelación extraordinaria de lo que está por venir. Y él escribe, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. ¿Cuál será ese primer cielo y esa primer tierra? Esta dejará de existir, la que hoy habitamos. Porque el primer cielo y la primera tierra habrán dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además, él describe, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que baja del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Ahí está la iglesia, ahí estamos nosotros. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acompañará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Él acampará, en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Este es ese recogimiento que Dios hace de su pueblo y lo lleva a la nueva Jerusalén. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¡Qué promesa extraordinaria! Esto es lo que Dios anuncia para que su pueblo esté aferrado a Dios, confiando en Él, porque hay un tiempo, una morada, una temporada extraordinaria y eterna para cada uno de sus hijos. Él estaba sentado en el trono y dijo, yo hago nueva todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Por eso se aplica lo que Dios le dijo al pueblo
en la época que estaban exiliados en Babilonia. Ese pueblo volvió a la tierra prometida. Nosotros estamos en ese proceso del peregrinaje acá sobre la tierra. Primera de Pedro 2:11 dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros, hablándole a los santos, hablando a la iglesia, pero ¿cómo esto de extranjeros? Si yo no soy un extranjero para nada, sí soy extranjero, porque nosotros nacimos de nuevo en los lugares celestiales. Pertenecemos al reino de Dios, no a este mundo. Por eso Pedro escribe eso: les ruego como extranjeros y peregrinos. Peregrino está pasando, transitando de un lugar a otro, y nosotros estamos transitando por este mundo, pero bajo la ciudadanía divina. En este mundo que dice, bueno, me desvío un poquito, pero queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Para eso seguimos en la tierra, para eso, para dar ejemplo con una conducta propia de un hombre y una mujer que ama a Dios, moral y justamente, y de esa manera aquellos que nos ven honren y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Hoy lo leímos esto en el devocional del versículo del día de hoy, en Mateo 5:16. Jesús nos invita a pedir a Dios en oración y se nos dará, buscaremos y hallaremos. Hermanos, aún incluso sufriendo, estamos viviendo el plan que Dios tiene para nosotros. Romanos 8:18 dice: de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habla de revelarse en nosotros, en esa Jerusalén celestial, en esa morada de nuestro precioso Dios. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Hermanos, ¿cómo vas a organizar tus planes de este año 2023? ¿Qué vas a estar haciendo? Miren, acá lo que tenemos que hacer en oración, en reverencia a Dios, en reflexión de su palabra, es decirle: Dios, vos tenés planes para mí, los quiero conocer. Revelámelos. Decime cuáles son. ¿En dónde tengo que trabajar? ¿Dónde tengo que estudiar? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Si tengo que seguir solo o no? Preguntale a Dios y descubrí los planes que Él tiene para tu vida. Si resumo esto que hemos visto, lo que tenemos que hacer delante de Dios es invocar el nombre de nuestro Dios sobre todas las cuestiones que hacen a nuestra vida física, emocional, espiritual, suplicando a Él, buscando las cosas de Dios de todo corazón, no superficialmente, y mantener una conducta ejemplar para que nuestro Dios sea glorificado. Y Él nos promete visitarnos. En el momento oportuno Dios visitó a su pueblo, nunca lo abandonó, guarda. Pero acá los visita porque fue el momento donde Dios se manifiesta para traerlos a ellos de vuelta a la tierra prometida. Dios ya nos visitó a través de nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo esa obra. Nos queda a nosotros creer. Dios promete visitarnos, lo hizo y lo seguirá haciendo. Él prometió honrar sus promesas en nosotros, cumplir las promesas de Dios en nosotros. Él se dejará encontrar. No digas que no tengo un encuentro con Dios. Si no encontrás a Dios es porque vos te alejaste de Él. No se alejó Él de vos. Tenelo por seguro. Él no se olvida de nosotros.
y Él nos reúne en el cielo con Él cuando llega el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pónete de pie ahí donde estás. Sí, Señor. Cerrá tus ojitos. Y reflexiona sobre lo que hoy te mostró en esta mañana el Señor. Por ahí estás pasando un tiempo de prueba y muchas veces tendemos a culpar a Dios por un tiempo de prueba difícil. Y lo que Dios está tratando de hacer es que lo entiendas a Él. Que entiendas que Él tiene planes de bien y no de calamidad, no de sufrimiento, no de angustia. Y todos estos procesos que vivimos, Dios los permite porque hay un propósito que Él quiere cumplir en nosotros, cumplir los planes que tiene en nosotros. Y que lleguemos victoriosos al día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que será maravilloso. Si la ciencia hoy día nos deslumbra con las cosas que se están consiguiendo y logrando, el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo será algo insuperable para el ser humano. Pero en el medio tenés que buscar a ese Dios maravilloso que tanto te ama y se quiere revelar a tu vida. Y en este proceso no solo Dios debe actuar, sino que debemos actuar nosotros también. Y ser sinceros con Él. Ser veraces. Buscarlo de todo corazón, con toda nuestra alma, y ser consciente de ellos. Yo muchas veces en el pasado busqué a Dios superficialmente. Me conformaba con cosas de, no sé cómo poner, comunes o simples para la vida del creyente. Pero me di cuenta que de esa manera no iba a prosperar en mi vida espiritual. Me di cuenta que no estaba cavando lo suficientemente hondo como para entender los planes de Dios. Poderle servir a Él. Dar un testimonio a los demás que permitan que esas otras personas glorifiquen a Dios, llevarlas a los pies de Cristo. Pero hay que buscar a Dios con todo el corazón, invertir tiempo en eso, porque Dios quiere darnos a conocer esos planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y soñar con Él y decirle: Señor, yo este año realmente quiero crecer y conocer más tu palabra. Y decirle de todo corazón al Espíritu Santo: ayúdame y revélame a Cristo. Revélame el propósito para el cual Dios escribió lo que estoy leyendo en su palabra. Y sea la circunstancia que estás viviendo, hay un momento de visitación de parte de Dios, donde lo que estás viviendo tiene un vuelco inesperado,
por la participación divina de Dios. Anhela ese momento en tu vida. Abrí tu corazón a Dios y pedirle y rogarle a Dios que verdaderamente Él esté transformando todo tu ser y todo tu corazón y el entorno donde estás, el hogar donde vivís. Dios tiene planes para vos, para tu familia, para tus hijos. Y Dios los quiere cumplir y los va a cumplir. Los va a cumplir. Deja que el Espíritu Santo te invada, te toque y te transforme. Decile al Espíritu Santo, te quiero conocer más. Sé que hay mucho más para mí. Y quiero vivir la plenitud de ese futuro que me prometes. Planes de bien, planes de prosperidad espiritual, de conocimiento y sabiduría. Pedile al Señor que tus pensamientos sean coherentes con tus hechos. Que eso que pensás, eso que aprendiste de parte de Dios, lo lleves a la práctica. Eso es coherencia espiritual. No que pensás una cosa, que leíste algo en la palabra, por un momento lo crees y después haces lo contrario. Eso es incoherencia. Pero ruego a Dios que tus pensamientos sean coherentes con tus hechos, con tu conducta. Y deja que el Espíritu Santo, sentate, decile al Espíritu Santo, sentados aquí como estamos, yo quiero planificar este año, porque hay planes de Dios que tal vez desconozca y los quiero volcar en esta hoja para que sea una guía a través de todo este año. Tiempo con Dios, tiempo con su palabra, tiempo de oración, tiempo de búsqueda de Dios. Organízate. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos está dando la oportunidad como pareja, con mi esposa, de levantarnos y ahí nomás estar buscando de Dios, escuchando a Dios hablándonos a través de su palabra. Necesitas más de Dios y Él tiene todo para darte. Tiene todo para darte. Entregale ese corazón, un corazón humilde. Dice Esdras que se humillaron delante de Dios, reconocieron que lo único que necesitaban era Dios, protegiéndolos a ellos, a los niños y a las posesiones que tenían. Dios protegió mi casa, Dios protege la tuya, Dios protege a tus hijos, como lo hizo con el pueblo de Dios, con Esdras y en las personas que estaban con él. Y pasaron por lugares peligrosos, pero nadie de esos malvados los tocó, porque Dios los protegió y fue fiel a ellos. Probalo a Dios, camina con Él, tomado de su mano, y deja que Él experimente la victoria que tiene preparada para tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo, hiciste en nuestros corazones. Gracias por esta oportunidad de un nuevo año.
El personaje más importante de este año es Cristo en nuestras vidas. El personaje más importante que nos puede ayudar en esta época es el Espíritu Santo en nosotros. Y el Dios que nos cuida y nos protege para todo este año es nuestro Padre Celestial, bendito y grande, que todo lo que quiere y todo lo que anhela es estar con nosotros y favorecernos en todo lo que hagamos. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén a nuestro Dios. Sí, Padre. Hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a prepararnos ahora para celebrar la cena del Señor.